Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estudiar la Biblia. Por eso te invito a que te pongas cómodo. Mientras comparto las diapositivas, puedes ir por tu bebida preferida, pero lo más importante es que tu corazón y tu mente estén atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en el día de hoy. Vamos entonces a compartir las diapositivas. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí, como siempre. Quito primero los controles flotantes, bajo esto por acá y listo. Ok, bienvenidos. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Mucho gusto, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí, como te dije anteriormente, es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 157. Si tú quieres ver las 156 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, allí vas a encontrar un icono con flores rojas, haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. También puedes hacer comentarios, sugerencias o preguntas en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a ver tú en esas 157 clases? Todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Ya vimos Génesis y estamos estudiando el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. Siempre me gusta comenzar la clase viendo los puntos claves del anterior para que las personas que me han estado acompañando empaten la historia de la semana pasada con lo que vamos a ver hoy. Y si tú entras por primera vez, para ponerte en contexto de lo que estamos estudiando. Lo que hemos estado viendo son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo, lo que posteriormente se va a convertir en el importantísimo templo de Jerusalén. Y ya pues hemos avanzado, yo creo que terminamos de los detalles de los objetos dentro del tabernáculo, porque hace 8 días lo que veíamos era cómo se describía la construcción del altar de bronce o el altar de los holocaustos, que era un lugar cuadrado de madera de acacia, como se construían la mayoría de los muebles de esa madera. Algunos estaban recubiertos de oro, pero en esta ocasión el altar de bronce, como su nombre lo indica, está recubierto de bronce y estaba situado a la entrada del tabernáculo. Este altar tenía cuatro esquinas y en cada una de las esquinas tenía cuernos hechos de la misma estructura y se parece mucho a un objeto que ya habíamos visto anteriormente. Estos cuernos, recordemos, representan el poder, la fuerza y el refugio, siendo cruciales para aplicar la sangre del sacrificio. Entonces, este altar de bronce se encontraba situado en el patio exterior o en el atrio. Y también aquí en este pasaje entonces se detallan las instrucciones para construir el atrio, lo que señala la flecha azul, que era un espacio sagrado delimitado por cortinas de lino fino blanco, sostenidas por columnas de bronce y basas, simbolizando la santidad, la separación entre lo mundano y lo divino y el acceso ordenado a Dios. Y allí se encontraba el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios de los animales. También veíamos cómo se dieron las instrucciones a los israelitas para que proveyeran aceite puro de oliva con el objetivo de mantener la menorá o el candelabro encendido continuamente dentro del tabernáculo, desde la tarde hasta la mañana siguiente. Entonces, Aarón y sus hijos debían mantener esta luz perpetua que simbolizaba la presencia constante de Dios, la santidad y la guía divina en medio del pueblo. Cada objeto, cada acción que ellos hacían tenía un simbolismo muy importante. Aquí también en este pasaje que estábamos viendo hace 8 días se detalló el establecimiento del sacerdocio levítico, donde Dios ordena a Moisés consagrar a Aarón y a sus cuatro hijos para servirle. Recuerden que veíamos que Moisés pertenecía a la tribu de Leví y Dios en su soberanía entonces escoge a esta tribu para que sean los sacerdotes, los servidores del templo. Toda la tribu de Leví, desde este momento hasta que el Cordero Perfecto llegara, es decir, hasta la primera venida de Jesucristo, toda la tribu de Leví era la encargada de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo en este instante y después el templo de Jerusalén. Y la familia de Aarón fueron los primeros sacerdotes que se empezaron a preparar para todas las labores que tenían que hacer. Aquí entonces se instruye para la confección de las vestiduras sagradas.
que iban a ser elaboradas por artesanos que Dios iba a dotar con sabiduría, les dio las instrucciones para escoger los materiales más preciosos y todo esto simbolizaba la santidad, el honor y la representación del pueblo ante Dios. Esto era muy importante porque la familia de Aarón como sacerdotes representaban a toda la nación de Israel. También se detalló entonces la confección de esta vestidura, empezando por el efod, que era la vestidura principal del sumo sacerdote, y era una prenda superior similar a un chaleco, era hecha de oro con hilos azules y púrpuras, carmesí y lino fino torcidos por artesanos expertos. Este efodo, este especie de chaleco tenía dos sombreras que sostenían unas piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel y también tenía un cinturón que era una obra artesanalmente bella que simbolizaba la unión y el servicio constante. Fíjense que hasta el detalle más pequeño tenía un simbolismo muy grande. También se describe que el efod tenía en las sombreras dos piedras de ónice grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, montadas en engastes de oro sobre las sombreras del efod del sumo sacerdote, como lo ven ustedes en la fotografía que vimos también hace 8 días, se describía entonces otra pieza muy importante que se conoce como el pectoral del juicio, que lo sostenía también el sumo sacerdote y era la pieza clave, adornada también con 12 piedras preciosas, grabada cada una de ellas con el nombre de una de las tribus de Israel, es decir, que cada una de las piedras preciosas representaba una de las tribus de Israel, no solamente era Era algo hermoso, sino algo muy valioso. Este objeto simbolizaba la carga amorosa, la representación y la intercesión continua del sacerdote por todo el pueblo ante Dios, asegurando que ninguna tribu fuera olvidada. Y lo bonito es que el pectoral, pues por llevarse en el pecho, el simbolismo era que estaba cerca del corazón. Todo esto lo iba a cumplir posteriormente el Cordero Perfecto que era Jesucristo, con la diferencia que no iba a tener en su corazón solamente a la nación de Israel, sino a toda la humanidad. Vimos que Dios ordenaba a Moisés que le dijera a los artesanos que hicieran cadenas trenzadas como cordones para asegurar el pectoral, enfatizando la calidad y la conexión divina. Estas cadenas eran de oro. Este diseño mantenía las 12 piedras preciosas, que recuerden representan a las 12 tribus de Israel, sobre el corazón de Aarón como un recordatorio permanente ante el Señor. Dentro del pectoral se colocaba una bolsita y dentro de la bolsita estaban dos piedras que se conocían como el urín y el tumín, una piedra negra y una piedra blanca, instrumentos utilizados para consultar la voluntad de Dios y tomar decisiones espirituales y judiciales importantes. En el Antiguo Testamento, desde el momento en que Dios da estas instrucciones para construir el tabernáculo y todas las ceremonias que se van a hacer, Dios permite que una de las maneras en que consulten la voluntad de Dios es a través de estas piedras utilizadas como una especie de dados al azar y Dios contestaba las preguntas puntuales que el sacerdote hacía. Si preguntaba algo y la respuesta de Dios era afirmativa, entonces el sacerdote metía la mano en la bolsita y sacaba la piedra blanca. Eso quería decir que Dios decía que sí. Si sacaba la piedra negra, quería decir que la respuesta de Dios era un no. Dios utilizaba esta manera pero llegó un momento en que ya no se necesitó este modo de consultar a Dios porque ya el sacrificio de Jesucristo rompió con toda esta manera de comunicación. Ya nosotros tenemos primero la palabra de Dios completa y tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso no necesitamos esta manera de comunicarse como en este momento Moisés estaba recibiendo la instrucción para que no se confundan ustedes. Hace 8 días, hace 15 días, porque hace 8 días no tuvimos clases, también se describió la confección del manto azul del efod, que era para el sumo sacerdote. Era hecho totalmente de azul, simbolizando el carácter celestial y el carácter real de Cristo como sumo sacerdote. Tenía una abertura resistente en el centro para la cabeza, diseñada para no rasgarse, una especie de ruana colombiana, y en el borde inferior se alternaban granadas bordadas en azul, púrpura y carmesí con campanillas de oro. Recuerden que el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo se tenía que preparar un año completo con una ceremonia muy precisa para entrar con total santidad, porque la ceremonia que hacía en el lugar santísimo era pedir
perdón por los pecados de toda la nación de Israel. Entonces, el primero tenía que arrepentirse de sus pecados y prepararse para entrar en total santidad. Cualquier cosa que hiciera mal, cualquier instrucción que no siguiera y que no entrara en santidad iba a hacer que fuera muerto instantáneamente. Por eso al sumo sacerdote, que entraba solamente una vez al año al lugar santísimo, se le amarraba una cuerdita en el tobillo. Y cuando entraba al lugar santísimo y empezaba a hacer la ceremonia, las campanillas que tenían este manto azul, pues sonaban, tintineaban a medida que el sumo sacerdote caminaba en el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote no había cumplido con las instrucciones de Dios, apenas entraba en el lugar santísimo, moría. Y por eso los que estaban afuera, los sacerdotes que estaban afuera, con la cuerdita sacaban el cadáver, porque nadie podía entrar al lugar santísimo porque le pasaría lo mismo. Eso lo vimos puntualmente en la clase número 156. También se describe la orden de crear una lámina de oro puro con la inscripción Santidad a Jehová para la frente del sumo sacerdote, que en este momento el primer sumo sacerdote era Aarón, aunque el más importante era Moisés, que tenía, pero es que Moisés tuvo una relación muy especial con Dios que nunca más nadie más la volvió a tener. El sumo sacerdote era Aarón. Esta placa simbolizaba la pureza necesaria para presentarse ante Dios, permitiendo que Aarón mediara por las fallas del pueblo y sus ofrendas, asegurando aceptación ante Dios. Recuerden que esta es la manera en que Dios en su soberanía decidió que la nación de Israel, la única manera que podía pedirle perdón a Dios por los pecados, que Dios oyera su perdón y fueran perdonados. Entonces se tenía que hacer al pie de la letra. Y Dios se tomó también el detalle de enseñar inclusive cómo coser las prendas interiores, incluyendo las túnicas, las mistras, los cintos y hasta los calzoncillos que tenían que ser de lino, y esto cubrían la desnudez para evitar la muerte al ministrar. Esto es un símbolo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecan, ellos estaban desnudos y lo primero que ellos sienten, que se dan cuenta al pecar, es su desnudez. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la desnudez siempre estaba ligada totalmente al pecado. Entonces, este tipo de vestimenta simboliza la pureza y la cobertura del pecado por la gracia de Dios. Aunque Aarón y sus hijos eran humanos e imperfectos, las vestiduras cubrían su fragilidad y los hacían aceptables ante el Señor. Y fíjense en esto tan hermoso. Esto que era algo simbólico con la vestimenta es una prefigura de la cobertura de la justicia de Jesucristo que da a sus seguidores. En el momento en que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, aunque seguimos siendo imperfectos, la justicia de Dios nos cubre, la justicia de Jesucristo nos cubre, y eso nos hace a nosotros también real sacerdocio. Por eso es que hoy en día no se necesitan los sacerdotes, porque como hijos de Dios somos sacerdotes, permitiéndonos acercarnos a Dios. Y aquí continuamos, chicos, entonces con tema nuevo. Vamos entonces a estudiar Éxodo capítulo 29, los versículos del 1 al 3, que dice: para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un ternero y dos carneros sin defecto, y con harina refinada de trigo harás panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojuelas sin levadura, untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las hojuelas en un canastillo y me los presentarás junto con el novillo y los dos carneros. Y que aquí se viene un paso también muy importante, porque hasta el momento se ha dado las instrucciones para construir todo el tabernáculo, las instrucciones para construir los objetos que se van a utilizar en las diferentes ceremonias y cómo volver esos objetos comunes y corrientes en algo sagrados. Aquí lo más importante, las personas que van a hacer las ceremonias, que también que se tienen que consagrar a Dios. Entonces se detallan las instrucciones de Dios a Moisés para consagrar, que significa apartar a Aarón y a sus cuatro hijos al sacerdocio, preparando un becerro y dos carneros sin defecto junto con pan sin levadura. Entonces esto hay que tenerlo bien en cuenta. El Señor le da las instrucciones a Moisés para que hagan esta ceremonia. Escogen dentro de todo el ganado un becerro y dos carneros. Tienen que ser sin defectos, sin ningún tipo de enfermedad,
sanos totalmente. Este ritual simboliza la purificación, la separación para el servicio exclusivo a Dios y la necesidad de expiación. Es decir, que esto es para que los pecados de estos sacerdotes sean perdonados y tengan ellos la autoridad moral de presentarse ante Dios pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo. No porque en ellos hubiera mérito, sino porque esta ceremonia es lo que los va a purificar y a consagrar simbólicamente. Es la ofrenda por el pecado para la expiación de los sacerdotes. La levadura representa a menudo el pecado o la corrupción en la Biblia, eso lo hemos estudiado en varias oportunidades. Entonces, el usar pan sin levadura en esta ceremonia simboliza la pureza y la sinceridad en el nuevo oficio. Este proceso de purificación duraba 7 días, no era un simple ritual, sino una separación formal de la vida ordinaria de estas personas que pertenecían a la tribu de Leví, personas comunes y corriente, para convertirse en representantes entre Dios y el pueblo. Entonces, no era cualquier cosa lo que se estaba haciendo con esta ceremonia. Versículos del 4 al 9. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. Le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación ceñirás las fajas a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos un estatuto perpetuo. Fíjense que el que hace toda esa ceremonia es Moisés, el que Dios le ha otorgado esa superioridad espiritual para poder consagrar a Aarón y a sus hijos. Es Moisés quien lava a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y esto representa la purificación externa y la necesidad de limpieza moral y espiritual antes de acercarse a Dios. Recuerden que todo lo que está sucediendo en este momento, que nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento, también es una enseñanza para nosotros como hijos de Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer esto físicamente, porque ya nosotros tenemos una cercanía con Dios a la parte sobrenatural, a la parte espiritual, al área espiritual, gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, físicamente no tenemos que lavarnos para arrepentirnos, sino que interiormente en nuestro corazón nosotros nos arrepentimos. Se visten entonces con túnicas, el manto del efod, el efod mismo, el pectoral y la tiara con la diadema santa que recuerdan que tenía el letrero que dice Santidad a Jehová, la importancia de la santidad. Estas vestiduras simbolizan la gloria, la belleza y la dignidad del cargo, además de representar a Cristo cubriendo la desnudez del hombre, lo que ya hemos estado explicando. Y posteriormente de que ya los sacerdotes se visten, Moisés derramaba ese aceite hecho de olivas, conocido como el aceite de la unción, sobre la cabeza de Aarón, y esto simboliza la capacitación y el poder del Espíritu Santo para el ministerio. No solamente están haciendo un ritual simbólico del perdón de sus pecados, sino también para que Dios les dé sabiduría y discernimiento espiritual para poder hacer todas estas ceremonias y comunicarse con Dios. Este pasaje destaca que el acceso a Dios requiere pureza y santidad, aunque nosotros no hacemos esto cuando oramos, no nos echamos aceite ni nada de eso. Tenemos que, antes que comunicarnos con Dios para nuestras peticiones, para la guía, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados. Esa es la forma de nosotros santificarnos. La ceremonia preparaba a los sacerdotes para su papel mediador, anticipando el papel de Cristo como el máximo sumo sacerdote que se consagró a sí mismo. Nosotros como ya tenemos como mediador al Cordero Perfecto, a Jesucristo, por eso que no tenemos que hacer esta ceremonia física. Versículos del 10 al 14. Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Tomarás toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los dos riñones y su grasa, y los quemarás sobre el altar, pero la carne del
novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Entonces, seguimos con la ceremonia de purificación. Aarón y sus hijos entonces ponían sus manos sobre la cabeza del toro o del novillo y esto simbolizaba la transferencia de sus pecados y de su culpabilidad al animal, identificándose con la víctima inocente que moría en su lugar. Recuerdan que siempre, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la única manera del perdón de los pecados era por medio del sacrificio de un inocente. En este momento, entonces, el novillo o el toro, que a veces también lo traducen como el toro, hacía esa parte. Los sacerdotes simbólicamente ponían las manos sobre la cabeza del toro y supuestamente así le pasaban, simbólicamente le pasaban sus pecados al novillo, que después era sacrificado. Parte de la sangre de este toro, de este novillo, se ponía en los cuernos del altar para santificarlo y el resto se derramaba en la base. Entonces, lo que santifica todos estos objetos es la sangre derramada de estos animales que se utilizan como símbolo y inmediatamente se colocaba la sangre en el altar, quedaba santificado y por eso todo lo que se ponía en el altar era agradable para Dios. La sangre representa la vida y es necesaria para la expiación, es decir, para cubrir el pecado. La grasa del toro que cubría las entrañas, el hígado y los riñones se quemaban en ese mismo altar después de poner la sangre. La grasa simboliza lo mejor o la parte más rica, representando que Dios reciba lo mejor en el sacrificio. La carne, la piel y el estiércol se quemaban fuera del campamento. Esto simboliza que el pecado es impuro y debe ser expulsado de la presencia de Dios. Entonces, hagan de cuenta, chicos, un asado argentino, nos invitan a un asado, aquí en Colombia también se estila mucho ir a los asados en familia, también nos gusta. Y entonces, imagínense en ese olor cuando se quema esa carne con la grasa que da un olor súper agradable y esas partes son comestibles, pero acá da la instrucción que lo que tiene que ver con la piel, ciertas partes del animal y el estiércol, eso sí se tiene que sacar fuera del tabernáculo y quemarse en lejos. Este ritual enfatiza la santidad de Dios y cómo los sacerdotes, siendo pecadores, necesitaban ser justificados para realizar sus funciones. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esto se ve como una sombra de Cristo, quien fue ofrecido fuera de las puertas de la ciudad por el pecado. Recuerda que cuando Jesucristo es crucificado, se hace fuera de Jerusalén, cumpliendo exactamente todo lo que los sacerdotes levíticos habían hecho en ceremonias durante cientos de años. Jesucristo lo va a cumplir al pie de la letra. Por eso es que uno se da cuenta que definitivamente es algo espiritual, las vendas que Dios le pone a todos estos judíos para que ellos no se dieran cuenta inmediatamente que todo lo que Jesucristo estaba haciendo era exactamente lo mismo que ellos durante siglos habían hecho con los animales. Versículos 15 al 18. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del carnero. Lo sacrificarás y rociarás la sangre alrededor del altar. Cortarás el carnero en trozos y luego de lavar los intestinos y las patas, los pondrás sobre los trozos y las cabezas del carnero y entonces quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego, de aroma grato delante del Señor. Entonces, ya hicimos la ceremonia con el toro, con el novillo, ahora hacemos la ceremonia con los carneros. Se describe el sacrificio del primer carnero durante la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Este acto simboliza la consagración total y la sustitución, lo mismo que con el toro, donde el carnero toma el lugar de los sacerdotes para purificarlos. En este caso, este holocausto entero, o sea, que la carne se quema al 100%, representa la entrega absoluta y es un olor grato para él. O sea, físicamente hablando, en el mundo natural, el olor era agradable porque era carne asada, deliciosa de un carnero. Pero al hacer la ceremonia al 100%, según las instrucciones de Dios, esa ofrenda a Dios llegaba también como olor agradable porque estaban siendo obedientes. Y este sacrificio también prefigura la entrega de Cristo, que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto y completo para la santificación de los creyentes. Fue también 100% obediente. Este ritual era fundamental para separar a los sacerdotes de lo común y dedicar su vida al servicio exclusivo en el tabernáculo. Es decir, que de ahora en adelante todo hombre que nacía en la tribu de Leví y específicamente en la familia de Aarón, ya nacía con un oficio de antemano
dispuesto para ellos, que era ser sacerdotes ante Dios, representando al pueblo de Israel. Versículos 19 al 21. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del carnero y lo sacrificarás. Unta un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso, rociarás la sangre alrededor del altar y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así, Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Fíjense que es un ritual, una ceremonia larga y dispendiosa. Aquí entonces se está utilizando al segundo carnero, que se conoce como el carnero de la consagración, y es ya para sellar la dedicación de los sacerdotes. La sangre, recuérdense que es la sangre la que lava todos los pecados, por eso fue necesario que Jesucristo derramara hasta la última gota de su sangre, que es el precio que pagó para darnos a nosotros la vida eterna. Aquí la sangre, Dios le da las instrucciones a Moisés que debe poner la sangre en tres puntos claves del cuerpo de Aarón y de sus hijos. En la oreja derecha, que simboliza la necesidad de escuchar y obedecer la voz y la palabra de Dios. Es decir, que desde ese momento en adelante, todos los sacerdotes tenían que tener cuidado lo que escuchaban y que debían tener un oído muy agudo para escuchar a Dios y sobre todo para obedecer su palabra. La sangre se ponía en el pulgar derecho, que representa la consagración de las obras y acciones de sus manos al servicio divino. Entonces, no bastaba solamente con escuchar las instrucciones de Dios, sino que tenían que hacerlas, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también se ponía sangre en el dedo gordo del pie derecho, simbolizando la dedicación de su caminar, su conducta y dirección en la vida. Es decir, que ellos en ese momento estaban aceptando que sus vidas estaban consagradas a Dios y ya no podían dedicarse a otras cosas, ya no podían tener otros oficios, sino que todo su caminar siempre iba a estar dirigido a hacer la obra de Dios dentro del tabernáculo o dentro del templo posteriormente. Este ritual destaca que quienes sirven a Dios deben hacerlo con pureza y reverencia, siendo la sangre un símbolo de purificación y la aspersión un sello de su nueva posición. Para nosotros los cristianos hoy en día en el nuevo pacto, este pasaje prefigura la consagración de los creyentes como un sacerdocio santo. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es decir, en el momento en que tenemos un nuevo nacimiento, empieza nuestro proceso de santificación, que es precisamente pedirle a Dios en oración que podamos escuchar su voz con claridad, pedirle al Señor que nos ayude y nosotros con nuestro libre albedrío decidir que de ahora en adelante todo lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, lo que habla nuestra boca, donde nos dirigen nuestros pies, todo es para darle la gloria a Dios y en un camino de santidad. Versículos 22-26. De este carnero que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su grasa y el muslo derecho. Del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor, tomarás un pan con una hojuela y una torta de pan hecha con aceite. Todo esto lo mecerás y lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y a Aarón lo ofrecerás ante el Señor como ofrenda mecida. Luego tomarás todo eso de sus manos y en presencia del Señor lo quemarás en el altar junto con el holocausto de aroma grato. Esta es una ofrenda puesta al fuego en honor del Señor. Después de eso tomarás el pecho del carnero ofrecido como ordenación de Aarón y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Entonces, aquí no estamos dando una receta de cocina para que los que ya ve vaya apuntando a ver para el almuerzo de mañana qué vamos a hacer. Pareciera, pero no es. Aquí se está detallando la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, centrada en el sacrificio del segundo carnero. Recuerden que el primero se quemó absolutamente todo. Aquí ya hay otras instrucciones. Los versículos establecen el uso de partes específicas del animal, como la grasa, las piernas, la pierna derecha, y fuera de eso utilizar panes sin levadura junto con la ofrenda mecida ante Dios, simbolizando la entrega total, la santificación y la provisión divina para los sacerdotes.
Estas acciones consagraban a los sacerdotes apartándolos del uso común para el servicio exclusivo de Dios. Estos sacrificios de sangre prefiguraban el sacrificio perfecto y único de Jesucristo, quien limpia el pecado y permite el acercamiento a Dios. Y al establecer que una parte de esta ofrenda fuera alimento a los sacerdotes, Dios muestra su provisión para aquellos que lo sirvan. Entonces, una parte era quemada, el olor grato que llega a Dios por la obediencia, pero la otra parte era para el almuerzo. Entonces, sí es un puro asadito. Versículos 27 y 28. Consagra el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos. También consagra el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión el Señor darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Recuerden que el ganado que tienen los levitas es porque de todas las tribus de Israel, las demás tribus, las 11 tribus de Israel, ellos dan una ofrenda a la tribu de Leví. La tribu de Leví no va a heredar tierra cuando ellos vuelvan a reconquistar la tierra prometida. La tribu de Leví no va a tener una porción propia. Ellos van a vivir, todos los levitas van a vivir en diferentes ciudades en cada una de las zonas de las 11 tribus, pero todas las tribus tienen que ofrendarles a ellos para que ellos puedan hacer estos sacrificios y para que ellos también puedan pues comer y vivir. Aquí la instrucción es que el pecho mecido y el muslo alzado del carnero de consagración debían ser dedicados a Dios en un acto ceremonial. Cuando se dice que una ofrenda mecida es literalmente eso, el sacerdote cogía, en este caso, el pecho y se movía de un lado hacia otro y de arriba hacia abajo, se mecía. Yo no sé si ustedes han visto documentales o algo viendo a los judíos hoy en día en el muro de los lamentaciones, de los lamentos, como el templo no existe, entonces ellos no pueden hacer estos sacrificios tal como Dios lo dio las instrucciones aquí a Moisés. Entonces ellos cuando oran hacen esa oración mecida, se mueven de un lado para otro. Esto es antes de ser entregado a los sacerdotes. Esta porción constituía el derecho o estatuto perpetuo de Aarón y sus descendientes. Significa que siempre que se realizara este sacrificio de consagración, esa porción específica de carne les pertenecía a ellos por derecho, establecida como un pacto de alimento recibido del mismo Dios al que servían. Después vamos a ver historias más adelante que se corrompe totalmente, les hago spoiler, se corrompe totalmente todas estas ceremonias, muchos de los sacerdotes que vienen después no siguen las instrucciones y se comían absolutamente todo el animal, hacían un asado completo. Entonces, ahí es cuando vienen después los juicios grandes para Israel. Estos versículos resaltan que el servicio a Dios conlleva una provisión divina. Además, al comer de la ofrenda de expiación, los sacerdotes demostraban que la reconciliación entre Dios y el pueblo se había completado, consolidando su autoridad. Toda esta ceremonia de consagración de los sacerdotes termina con esta deliciosa cena, con este delicioso almuerzo. Versículos 29 al 34. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ellas. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo deberá llevar puestas esas vestiduras durante 7 días. Toma el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en su lugar santo. A la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas fue perdonada su culpa, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas y nadie más porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con que se les confirió autoridad o algo del pan, quémalo. No debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas. Entonces, esta ceremonia de consagración se hacía una sola vez, se hizo una sola vez para consagrar a Aarón y a sus hijos, pero ellos no iban a vivir eternamente. Entonces, cuando ellos murieran, cuando se escogiera al nuevo sumo sacerdote y a los nuevos sacerdotes, se tenía que hacer exactamente la misma ceremonia y por eso las vestiduras santas de Aarón pasarían a sus descendientes que ocuparían el sacerdote, quienes debían usarlas también durante 7 días para la consagración. Esto representa la continuidad del cargo y la santidad oficial de este rol. Solo los sacerdotes podían comer estas cosas porque eran santas, se volvían santas con estas ceremonias destinadas a la expiación y la consagración. Ningún extraño, es decir, ninguno que no perteneciera a la familia de Aarón podía comer de ellas, reforzando la separación de lo sagrado.
Si sobraba carne o pan de esta ceremonia del sacrificio consagrado, si sobraba hasta el otro día, debía quemarse en fuego, prohibiendo comérselo a las personas. Esto subraya la pureza y el manejo reverente de las ofrendas santas. Era algo muy serio y muy importante. Versículos 35 al 41. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad. Para pedir perdón por los pecados, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar ofreciendo por él un sacrificio de perdón de pecados, ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás un cordero y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás la 10ª parte de un efa de harina refinada mezclada con un cuarto de hin de aceite de oliva y un cuarto de hin de vino como ofrenda líquida. El segundo cordero lo sacrificarás al caer la tarde junto con una ofrenda de cereales y una ofrenda líquida como las presentadas en la mañana. Es una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Con esta ceremonia entonces ya quedaron consagrados el sumo sacerdote que en este momento es Aarón y los sacerdotes que son los 4 hijos de Aarón. Ellos ya consagrados ya tienen la autoridad espiritual para empezar a hacer las ceremonias y los sacrificios por el pueblo. Fíjense que antes de eso no podían ellos tener esa autoridad para pedir perdón por los pecados del pueblo. Cuando una persona venía y le decía, ¿usted qué es el intermediario entre Dios y mis pecados? Entonces, por favor, pídale perdón a Dios por mí. Y ellos todos pecadores sin consagrarse no podían. Entonces, ya ellos consagrados, ahí sí podían empezar a hacer las ceremonias que se hacían por el pueblo. Entonces, eso era todo el día, todos los días, porque pues todos los días iban gente de la nación de Israel a pedir perdón por los pecados. Aquí se detalla la consagración final del altar y el establecimiento de los sacrificios diarios, es decir, lo que ya el pueblo tenía que hacer, los holocaustos para asegurar la presencia continua de Dios entre su pueblo. Se establece un ritual de 7 días para purificar el altar y a los sacerdotes, permitiendo la adoración diaria al amanecer y al atardecer. Entonces, para que no haya desorden, Dios establece unas fechas específicas durante 7 días. Toda la nación de Israel tenía la oportunidad de acercarse al tabernáculo, lo que después va a ser el templo, para pedir perdón por sus pecados. Las ofrendas simbolizan la rendición diaria y la necesidad continua de expiación. Había harina, aceite y vino a que acompañaban a los corderos representando la provisión y el alimento. Dios promete encontrarse con los israelitas y consagrar el tabernáculo con su presencia gloriosa a través de estos sacrificios. Para los creyentes hoy en día, para nosotros los cristianos, esto representa la necesidad de una rendición diaria a Dios y simboliza el sacrificio de Cristo, quien es el verdadero cordero y el medio de santificación. Entonces nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos un nuevo nacimiento, pero en vez de sacrificar 2 corderos, entonces vamos en oración con un total y genuino arrepentimiento de nuestros pecados y un proceso de santificación, es decir, que cada día nuestra vida está direccionada para parecernos más a Jesucristo. Este pasaje resalta que la adoración no es ocasional, sino una práctica continua de entrega y purificación. Versículos 42 al 46. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y allí también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia consagrará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Aquí entonces se detalla la institución del holocausto continuo, así se llama esta ceremonia, porque son 2 corderos diarios, uno por la mañana y uno por la tarde, y la promesa divina de habitar entre los israelitas, la promesa de Dios. Dios establece el tabernáculo como lugar de encuentro y santificación, garantizando su presencia, protección y relación de pacto, asegurando que su gloria santifique el altar y a los sacerdotes. En este nuevo pacto, Dios garantiza su presencia en nosotros a través del Espíritu
Espíritu Santo cuando hemos tenido el nuevo nacimiento. Este ritual simboliza la necesidad de una rendición diaria y continua ante Dios, no como una oración literal, sino como una actitud constante de vida. Dios promete reunirse con el pueblo y hablarles allí, en el tabernáculo. El altar y el tabernáculo serían santificados por su gloria. O sea, la ceremonia realmente es un simbolismo porque lo que va a santificar todo es que literalmente la gloria de Dios va a bajar cuando se haya obedecido todas estas instrucciones, indicando que no es el hombre quien santifica el lugar, sino la presencia de Dios. No es nosotros los que nos llevamos el mérito por hacer algo. La obediencia cuenta para que Dios entonces, su presencia, nos santifique. Es a través de la obediencia, no el acto en sí. Los sacrificios diarios prefiguran el sacrificio único y perfecto de Jesús, quien es el verdadero tabernáculo y mediador. Hoy nosotros los creyentes no ofrecemos corderos, gracias a Dios, pero la enseñanza aplica a nuestra rendición diaria y a la comunión constante con Dios a través de la obediencia, como la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros hermanos al ir a la iglesia. Entramos al capítulo 30 de Éxodo, versículos 1 al 6 que dice. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de un codo de largo por un codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos y ponle una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura ponle 2 anillos de oro en cada uno de sus costados para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca con las tablas del pacto, es decir, ante la tapa que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Acá entonces se detallan las instrucciones divinas para construir lo que se conoce como el altar del incienso o el altar de oro, diseñado para la quema diaria del incienso aromático ante Dios. Este está situado en el lugar santo ante el velo, simbolizando la oración continua del pueblo y la intercesión sacerdotal. Chicos, no se vayan a confundir. Este altar del incienso o altar de oro es parecido al arca del pacto. El arca del pacto, que es el más importante de todo lo que está en el tabernáculo, se encuentra en el lugar santísimo. Siempre recuerden el arca del pacto como lo que estaba buscando Indiana Jones, que es esa arca de oro con unos ángeles y con una tapa muy especial. Eso está en el lugar santísimo donde llegaba la presencia de Dios. Este altar, el altar del incienso, está en el lugar santo, antes de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Es muy parecido en su forma. Entonces, se colocaba en el lugar santo justo delante del velo que cubría el arca del testimonio. Esta posición era crucial, ya que el incienso ascendía cerca de donde Dios se manifestaba representando la intercesión constante. Este altar estaba en el lugar santo, allí no se hacían sacrificios de animales, aquí lo que se quemaba era incienso, es decir, que eran las ofrendas que se conocen como ofrendas también de olor grato por el incienso, no por animales, ¿listo? Y debía ser una intercesión constante. El incienso que ardía diariamente, mañana y tarde, simbolizaba las oraciones del pueblo elevándose a Dios. O sea que los sacerdotes, fuera de hacer todas las ceremonias con los animales, cuando no estaban haciendo los sacrificios de animales, su labor era estar orando permanentemente por el pueblo. No debía usarse para ofrendas quemadas comunes, sino solo para el incienso sagrado, subrayando que la adoración debe ser según las instrucciones divinas. Este altar del incienso, así se llama, no, allí no se quemaba nada más, sino este incienso especial. El altar del incienso destaca la necesidad de la intercesión continua de los sacerdotes y la adoración reverente y constante del pueblo. Versículos 7 al 10. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él ofrenda líquida alguna.
Cada año Aarón hará un sacrificio y pedirá perdón por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda del perdón sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Recuerden que las instrucciones deben seguirse al pie de la letra. Primero tienen que consagrarse en los objetos con la sangre, con los sacrificios de los animales y después pasar al lugar santo para hacer estas ceremonias con el incienso. Aarón entonces debía quemar el incienso aromático cada mañana al preparar las lámparas y al atardecer al encenderlas. Esto representa la oración ininterrumpida y el culto constante a Dios siendo un rito perpetuo y se prohibía estrictamente ofrecer incienso extraño. Recuerden que ya vimos cómo Dios también dio la instrucción de cómo se debía, qué hierbas y qué se debía utilizar para preparar este incienso. Estos holocaustos, no debía haber holocaustos diferentes, ofrendas de grano, libaciones diferentes sobre este altar. El altar del incienso era exclusivo para la intercesión y adoración, distinto del altar de bronce para sacrificios. También era para perdón de pecados, pero también para pedirle al Señor, pues, las cosas que se necesitaran y la guía de Dios. Una vez al año, en el día de la expiación que nosotros conocemos como Yom Kippur, Aarón debía purificar el altar aplicando sangre del sacrificio por el pecado en sus cuernos. Recuerden que primero todos estos objetos se purifican con sangre. Es como si nosotros hiciéramos hoy una limpieza en nuestro apartamento y utilizáramos Clorox para primero limpiar y desinfectar todo. Ese era el papel de la sangre hablando espiritualmente. Esto consagraba el altar haciéndolo santísimo a Jehová. El incienso simboliza las oraciones del pueblo de Dios que asciende ante él. El altar, situado ante el velo del lugar santísimo, simboliza la intercesión continua de Cristo. Esa labor ya no la hacen los sacerdotes, sino tenemos a Jesucristo allá mismo en el cielo intercediendo por nosotros. Versículos 11 al 16. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor medio ciclo de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar al Señor la ofrenda de rescate por la vida, ni el rico dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron por el rescate de su vida. Y aquí hay algo que no nos gusta a nosotros. Dios también puso un impuesto. Establece un impuesto que se conoce como el impuesto de redención o rescate, que consistía en medio ciclo de plata. Cada israelita mayor de 20 años debía pagar durante un censo que Dios iba a hacer este de medio ciclo de plata. Este pago era igual para ricos y para pobres y servía como expiación, es decir, perdón de los pecados para evitar plagas y fuera de eso ese dinero se utilizaba, o sea, espiritualmente. Con la obediencia de pagar este impuesto se evitaban las plagas, las enfermedades, pero materialmente hablando, pues financiaba el mantenimiento del tabernáculo, simbolizando la necesidad de redención tanto espiritual como física. Recuerden que los levitas no iban a heredar tierra, ellos no iban a poder tener sembrados ni a tener ganado, entonces la única manera de ellos poder tener plata era a través de las ofrendas o del impuesto de las demás tribus. Este acto enseñaba que el censo no era para jactarse del poder militar, sino para reconocer la soberanía de Dios. Prefiguraba la necesidad de un redentor mayor, que ya sabemos que es Jesucristo, cuyo sacrificio es igual para todos. En resumen, este pasaje muestra que la redención es necesaria para cada individuo y que la expiación es el fundamento de la relación con Dios y el servicio en su santuario. Es lo que también nosotros pagamos cuando vamos a una iglesia donde tomamos la cena, donde nos alimentan espiritualmente con la palabra. Al dar nuestros diezmos, entonces estamos ayudando a la manutención de la iglesia. Versículos 17 al 21, permítame, tomo un poquito de agüita.
El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un recipiente de bronce para lavarse con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presentan al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Este será un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Y Dios, que es un Dios práctico también, todo esto tiene un simbolismo espiritual, pero también un simbolismo físico, práctico, material y lógico. Aquí se está detallando la orden de Dios a Moisés de construir una fuente o una pila de bronce situada entre el tabernáculo y el altar para que Aarón y sus hijos lavaran sus manos y pies antes de ministrar, es decir, estaba también en el patio exterior después del altar donde se hacían los sacrificios de animales. Este acto obligatorio de purificación simbolizaba la santidad necesaria para acercarse a Dios y evitar la muerte. Y la fuente era hermosísima, era una fuente de bronce hecha con los espejos de las mujeres que servía para que los sacerdotes se lavaran, denotando la necesidad de examinar y limpiar la propia vida. Las manos que simbolizaban las acciones y los pies su caminar. Antes de la oración o el servicio simbolizando en el agua la purificación. Entonces, ¿qué pasaba? Recuerden que lo primero que se encontraba en el tabernáculo, cuando se entraba por esa única entrada, me parece hermoso ese simbolismo, una única entrada al tabernáculo es una única entrada a la vida eterna que es Jesucristo. Lo primero que se encuentran es el altar del sacrificio. Allí era donde se hacía todo ese sacrificio, la sangre, el olor, cadáveres, vísceras por todos lados, ¿no es cierto? Esa parte no me gusta ni siquiera imaginármela. Gracias a Dios que todo eso se quitó. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Entonces, los sacerdotes hacían todo eso, llenos de sangre. Entonces, después tenían que y entrar al lugar santo para hacer una serie de ceremonias ya con los inciensos. Entonces, ellos se tenían que lavar físicamente, tenían que quitarse toda esa sangre, todo ese mal olor para evitar enfermedades y espiritualmente era un simbolismo también de dejar todos esos pecados a un lado para poder entrar al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Versículos 22 al 29. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de casia según el peso oficial del santuario y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el recipiente para el lavado con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Esta instrucción también cumple un doble propósito, un propósito espiritual y un propósito natural físico. Aquí se está detallando la instrucción divina para crear un aceite especial, un aceite de unción sagrado, mezclando una serie de especias finas, de hierbas con olor muy agradable, mirra, canela, cálamo. Casia, todo eso son hierbas, flores que huelen muy rico combinado con aceite de oliva. Se hacía un perfume de alta gama. Este aceite elaborado por perfumistas se usaba para consagrar el tabernáculo, sus utensilios y a los sacerdotes mismos, a Aarón y a sus hijos, apartándolos como santos para Dios. Pero no solamente cumplía esta parte de consagrarlos espiritualmente, sino que también cumplía la función de quitar el mal olor de la sangre de los cadáveres y de todo lo que les había dicho anteriormente que se hacía en el patio exterior. Entonces cumplía también esa función para que todo, porque había que untarlo absolutamente todo. Este aceite elaborado por perfumistas se usaba para consagrar el tabernáculo y todos los utensilios, entonces quedaban oliendo rico. El uso indebido o la reproducción de esta fórmula por personas no autorizadas estaba estrictamente prohibido.
destacando la reverencia y la separación que Dios exigía. Este aceite o este perfume exquisito preparado por perfumistas y usado por Aarón y sus hijos simbolizaba la consagración de la vida del creyente y su servicio a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Nuestra obediencia y nuestro proceso de santificación nos da también un olor grato. También tenemos que bañarnos y echarnos desodorante y perfumito, pero espiritualmente hablando se refiere a todo esto. Versículos 30 al 33. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. Es un perfume especial solamente para los sacerdotes y para consagrar los objetos. A mí me encantan los perfumes. Ahí les doy ese datico. Me encantan los perfumes, los splash, las cremas olorosas. Y estuve hace poquito viendo los perfumes. Ay, están tan costosos. ¿Cómo me gustaría tener un perfume bien fino, de esos que se echa uno una gotica y todo el mundo le dice a uno cómo hueles de rico? Ay, así quiere sentir Dios nuestra santidad también. Dios ordena a Moisés ungir a Aarón y a sus hijos con ese aceite perfumado especial para santificarlos. Recuerden que eso significa apartarlos para que les sirvan como sacerdotes. Este pasaje enseña sobre la santidad necesaria para acercarse a Dios y la importancia de respetar lo consagrado. Simboliza la consagración de la vida al servicio divino. Y en el contexto actual, este pasaje simboliza la dedicación del creyente al Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos aparta para Dios. Él es nuestro perfumista. Versículos 34 al 38. El Señor dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca con las tablas del pacto donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Aquí se dan otras instrucciones para otro perfume. Se ordena mezclar cantidades iguales de especies aromáticas, incluyendo gálbano e incienso puro para crear una fragancia única y debía ser bien mezclado. Inclusive se le echa sal. Recuerden que la sal purifica. Esto lo vuelve puro y santo. Dios prohibió estrictamente replicar también esta mezcla para uso personal o para de olor fragante. Hacerlo cualquier persona que no fueran los sacerdotes se castigaba con la exclusión, la expulsión de esa persona del pueblo, enfatizando que la adoración a Dios no debe mezclarse con intereses egoístas. ¿Para qué quería una persona esto? Seguramente para venderlo. El incienso representa la oración de los creyentes que sube a Dios como un aroma agradable y constante. O sea, espiritualmente por la obediencia es agradable, lo repito, pero físicamente también era un olor agradable. Situado en el lugar santo justo antes del velo, indica que la oración está íntimamente ligada a la presencia de Dios. Al ser santísimo, este incienso subraya que la adoración y la comunicación con Dios requieren reverencia y separación de lo mundano. Este incienso santísimo era una sombra de la intercesión de Jesucristo por los suyos, siendo una fragancia constante que agrada a Dios. O sea que hoy en día no necesitamos ese tipo de inciensos que utilizan en algunas iglesias y que a mí no me gusta el olor de esos inciensos, porque nuestro olor fragante, nuestro perfume es Jesucristo. O sea que ya estamos autorizados a poder utilizar perfumes que huelan muy rico si pudiéramos comprarlos. Y chicos, aquí dejamos entonces esta lección. Ya estamos terminando con esta parte del altar, del tabernáculo, de todas las instrucciones que la verdad a mí me ha gustado mucho y me ha parecido maravilloso. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Dios mediante, nos vemos la otra semana en nuestra clase número 158. Que tengan unos días hermosos, salud, dinero, amor, cogiditos de la mano del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.